Dice, las utilidades acumuladas del 2009 al 2014 de una empresa que no se distribuyeron, pero sí se capitalizaron en el 2015. ¿Qué efectos tiene en la declaración de renta del socio en ese año? ¿Habrá lugar a establecer las grabadas y las no grabadas por el solo hecho de haber sido capitalizadas? Pues sí, miren, toda utilidad contable que quede disponible a los socios al cierre de cada año, siempre hay que clasificarla entre si el día que la distribuyan va a ser grabada o no grabada, no importa de qué forma la van a distribuir en el futuro, no importa si en el futuro la van a distribuir en dinero o no importa si en el futuro las van a capitalizar, pero toda utilidad de cada ejercicio siempre hay que discriminarla entre cuál es el componente que llegará a pasar como grabado y cuál es el componente que llegará a pasar como no grabado. La fórmula para hacer el cálculo de la parte grabada y no grabada de las utilidades después de impuestos que queden en las contabilidades siempre ha estado en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, pero entonces tengan presente que la fórmula del 49 del Estatuto Tributario fue muy modificada con la Ley 1607 del 2012, fue muy modificada con el artículo 92 de la Ley 1607 del 2012, entonces aquí en este ejercicio me dijeron que en el 2015 distribuyeron utilidades de los años 2009 hasta el 2014, eso significa que las utilidades del 2009, 2010, 2011 y hasta 2012 se tenían que calcular, la parte grabada y la parte no grabada se tenía que calcular con la versión que tenía el artículo 49 del Estatuto Tributario hasta antes de ser modificado con el artículo 92 de la Ley 1607 del 2012, pero las utilidades que se empiezan a generar a partir del 2013 y siguientes, la parte grabada y no grabada, si ya se empieza a calcular es con la nueva versión con que quedó el artículo 49 del Estatuto Tributario luego de ser modificado con la Ley 1607 del 2012. Entonces, siempre hay que hacer el cálculo de esa utilidad contable, cómo pasaría grabada, no grabada, y no importa si la van a entregar en dinero o si la van a capitalizar. Entonces, ¿qué pasa? Si en este caso las capitalizaron, se las distribuyeron en nuevas acciones o cuotas, pues entonces se formó un dividendo en especie y para ese socio accionista se le formó un ingreso en especie. En su declaración de renta del año 2015 tiene que reflejarse un mayor activo por más acciones que le dieron en esa sociedad contra un ingreso por dividendos y ese ingreso tiene que estar discriminado por parte de la sociedad que hizo la distribución, tiene que estar discriminado entre cuánto era grabado y cuánto era no grabado. Otra cosa importante cuando hagan distribución de utilidades mediante capitalizarlas es tomar en cuenta lo que es el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, el cual fue modificado con el artículo 37 de la Ley 1819. Entonces el 36-3, ¿sí? Voy a abrir acá un archivo, ¿sí? A ver aquí, el 36-3 me dice lo siguiente sobre capitalizaciones que son no grabadas, ¿ok? Entonces fue una pequeña modificación que le hizo la ley 1819, pero dice, vamos a mirar, dice la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social o su traslado a la cuenta de capital, producto de la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio, es un ingreso a la constitutiva de renta de ingreso ocasional. O sea, la cuenta de revalorización del patrimonio se formó entre los años 92 y 2006 cuando se hacían los ajustes integrales por inflación fiscal. Entonces, este artículo 36-3 es muy viejito y si algunas sociedades todavía tienen o a lo largo de los años habían tenido saldos en esa cuenta de revalorización del patrimonio, su distribución en acciones o cuotas formaba un ingreso pero no grabado para los socios o accionistas. Sigue diciendo el artículo 36-3, en el caso de las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia ocasional la distribución en acciones o la capitalización de las utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de conformidad con los artículos 48 y 49. O sea, es un privilegio solo para las sociedades que cotizan en bolsa, que cuando tomen los dividendos que se iban a distribuir como grabados, o sea, los que exceden a los no grabados es los grabados, cuando las sociedades que cotizan en bolsa llegan a distribuir los dividendos que se iban a entregar como grabados, pero los distribuyen en acciones, entonces al socio accionista se le forma un ingreso no grabado. Entonces, esas son excepciones especiales para las capitalizaciones. Son capitalizaciones que formarían ingreso no grabado en cabeza del accionista. Pero si el caso de esta sociedad es una sociedad que distribuyó sus dividendos y los capitalizó
y lo hizo en el 2015, no le aplica nada a lo que dice el 36-3, pues entonces a los accionistas sí se les formó un ingreso y la sociedad tenía que discriminarles cuánto de ese ingreso es grabado y cuánto de ese ingreso es no grabado según las fórmulas del artículo 49 del Estatuto Tributario. Y la parte grabada, recuerden que la parte grabada, si los socios accionistas que reciben los dividendos están recibiendo dividendos de los años 2016 hacia atrás, los dividendos grabados de los años 2016 hacia atrás sufren retención en la fuente con lo que diga el artículo primero del decreto 567 de marzo de 2007, el cual fue recopilado en el artículo 1.2.4.7.1. ¿Sí? Mientras no nos cambien este decreto reglamentario, las retenciones sobre los dividendos grabados de los años 2016 hacia atrás son con tarifas de entre el 20 y el 33%. Ya recuerden que los cambios que hace la ley 1819 del 2016, que crean un nuevo artículo que es el 242 del Estatuto Tributario, y se dice que los dividendos que se les distribuyan a las personas naturales residentes, ¿sí? Así sean dividendos no grabados, van a empezar a sufrir retención con una tabla especial que quedó en el artículo 242, pero esa retención se va a aplicar solamente a dividendos que sean del ejercicio 2017 y siguientes. A los del 2016 hacia atrás, entonces la retención solo sobre la parte grabada es con lo que decía el artículo primero del decreto 567 de 2007, recopilado en el artículo 1.2.4.7.1 del decreto único tributario 1625 de octubre de 2016.